Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver las principales propiedades de lo que es la tabla periódica. En un primer video tutorial, lo que nosotros obtuvimos de los elementos fue lo que es el periodo, el grupo y la familia, pero mediante su configuración electrónica. De ahí obtuvimos esas propiedades. Bueno, para reforzar estos aprendizajes, ahora lo que vamos a ver, estas mismas propiedades, pero ¿dónde se ubican en la tabla periódica? Y bueno, ¿cuáles son estas propiedades que nosotros vamos a identificar y vamos a ubicar en la tabla periódica? Van a ser los periodos precisamente, los grupos, las familias y también los bloques. Bueno, vamos a ver entonces lo que son los periodos. Veamos entonces. Los periodos tenemos aquí cómo van a estar constituidos. Van a ser todos esos elementos que vamos a encontrarlos en la tabla periódica de forma horizontal, siguiendo una línea horizontal de extremo a extremo. Esos elementos van a pertenecer al periodo correspondiente. En este caso tenemos el primer periodo van a ser estos dos elementos. Para el segundo periodo pertenecen estos elementos que se encuentran aquí. Para el tercer periodo van a ser todos estos elementos. Para el cuarto periodo serían todos estos elementos. Para el quinto periodo estos elementos. Para el sexto periodo serían estos elementos, tanto estos como los de acá. Más adelante vamos a ver el por qué son estos. Nada más acuérdense que el sexto periodo es este y la primera fila de los que están de abajo. Y el séptimo periodo van a ser estos y va a ser la segunda fila del grupo que está aquí abajo. Entonces, estos van a ser los periodos ya viéndolos en la tabla periódica. Una vez que ya vimos los periodos, vamos a lo que son los grupos. Veamos cómo los podemos identificar los grupos. Los grupos vamos a tener grupos A y grupos B que habíamos visto desde la vez pasada. Bueno, vamos a ver primero para los grupos A. Para los grupos A tenemos que ahora serían columnas. En este caso, esta sería la primera columna que pertenecen, todos estos elementos pertenecen al grupo 1A. El 2A serían todos estos elementos, toda esta columna de elementos en la tabla periódica. De ahí nos saltamos hacia el otro lado y serían el 3A, sería toda esta columna de elementos. El 4A serían todos estos. El 5A serían estos elementos. El 6A serían estos elementos. El 7A serían estos elementos y el 8A serían estos elementos. Estos columnas de elementos van a ser los grupos A, estas y estas de acá. Bueno, ya sabemos los elementos, los grupos, perdón. Ahora vamos a ver lo que son las familias. Para las familias de los grupos A, vamos a ver qué familias son. Para el 1A va a ser la familia de los que se llaman alcalinos. Para el 2A van a ser los alcalinotérreos. Vamos para el 3. Para el 3A la familia van a ser de los térreos. Para el 4A la familia van a ser la familia del carbono o también llamados carbonoides. Para el 5A van a ser la familia del nitrógeno o nitrogenoides. Para el 6A van a ser los calcógenos, para el 7A los halógenos y para el 8A los gases raros que también se conocen como gases inertes o gases nobles. Esos serían para las familias de los grupos A. Para los bloques de los grupos A, los bloques son de acuerdo a su configuración electrónica de los grupos A y tenemos dos grandes bloques. Los bloques que están aquí, que van a ser los que termina su configuración electrónica en S, y los que están acá, que su configuración electrónica termina en P. Estos elementos terminarían en 1S, este en 2S, estos en 3S, estos en 4S, estos en 5S, estos en 6S y estos en 7S. Va a terminar su configuración electrónica. A excepción de este, que sería 1S, los demás que están en amarillito, su configuración electrónica va a terminar en P. Esto sería en 2P, esto sería en 3P,
estos en 4p, 5p, 6p y 7p va a terminar su configuración electrónica. De hecho, veamos, S, acordaremos que S tiene su máximo de electrones 2, por lo tanto le corresponden dos columnas, 1, 2. Para P, su máximo de electrones son 6 y le corresponden 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el bloque de los S y este es el bloque de los P. Eso es de acuerdo a los grupos A. Pasamos a los grupos B. Veamos los grupos B. Para los grupos B, aquí tendremos el primero. El primero sería este y sería el grupo 1B. Acá estaría el 2B. De aquí sería el 2B y de ahí nos saltamos hacia el otro extremo y aquí tendríamos el 3B. Después tendríamos el 4B, sería el 5B, después sería el 6B, después sería el 7B, toda esta columna son del 7B, y después aquí algo particular. Todos estos serían para el grupo 8B. Estas tres columnas serían para el grupo de los 8B. Aquí nada más una cosa importante, ya que vimos los grupos. Familias no las vamos a ver. Antes se utilizaba unos nombres un poquito particulares, pero ya no están mucho en uso. Por lo tanto, nada más se quedaron para los grupos B su número de grupo, nada más. Entonces nos vamos a pasar a lo que son sus bloques o su bloque. Para los grupos B, sus bloques, de acuerdo a su configuración electrónica, van a ser también dos. En este caso, primero los de el bloque de los D. Estos van a ser el bloque de los D, porque su configuración electrónica va a terminar en D. En este caso, estos van a terminar en 3D, estos en 4D, estos en 5D y estos en 6D, su configuración electrónica. Y también tenemos el otro bloque que están los de abajo, van a ser los que terminan en F. Y todos estos elementos, su configuración electrónica va a terminar en 4F y estos en 5F. Y lo mismo que los grupos A. Para los grupos B, el D, su máximo de electrones son 10. Por lo tanto, le corresponden 10 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y para F, su máximo de electrones son 14. Por lo tanto, le corresponden 14 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y así es como se estructuran los bloques. D, F, anteriormente vimos que estos eran los S y estos son los P. Esas serían sus características de cómo son las propiedades de la tabla periódica de los que ya habíamos mencionado. Ahora vemos lo que es la tabla periódica larga. Ya la habíamos visto en un momento y les había dicho que pusieran atención porque en esta es importante explicar por qué algunos periodos estaban arriba y otros abajo. Bueno, resulta que en la tabla periódica larga aquí está el periodo sexto y eran todos estos elementos y después eran todos estos. Y abajo estaban estos. Estos están abajo, están en esta parte. También el 7 son estos, luego nos saltábamos hasta acá y serían todos estos. Y estos de abajo también estaban aquí. Por eso pertenecen a ese periodo. Bueno, esta sería nuestra tabla periódica larga. Ya lo habíamos visto en otro video tutorial. Después vamos a ver los principales datos que va a contener cada elemento en la tabla periódica. Vamos a ver entonces. Tenemos nuestro cuadrito que es donde ubicamos el elemento y vamos a ver qué datos nos ofrece. Primero es un símbolo y tenemos un símbolo. Si nada más tiene una letra, siempre va a ser una letra mayúscula. Pero si el símbolo tiene dos letras, entonces una será mayúscula y la otra será minúscula forzosamente. Pero este sería su símbolo. En ejemplo, ¿qué otro dato tenemos? Su número atómico. El número atómico normalmente está aquí. Y aquí un tip importante para identificarlo. Es un número entero. Mientras que su masa atómica normalmente se encuentra abajo
y es un número que tiene un decimal, normalmente llevan un decimal. Entonces, esa es su masa atómica, o también lo van a encontrar como peso atómico. ¿Qué otro dato tenemos? Por supuesto importante, su nombre y también sus estados de oxidación, que son unos numeritos tanto positivos como negativos que los vamos a encontrar en esta parte. Estos son los mínimos datos que puede tener una tabla periódica. Puede tener muchos más dependiendo de la complejidad de la tabla, pero estos son los mínimos datos que debemos de identificar. Vamos al ejemplo en la tabla periódica. Tenemos la tabla periódica y de todo lo que ya vimos, vean, aquí dice periodos. Aquí los tenemos entonces los periodos. También tenemos los grupos A y también tenemos los grupos B. ¿Qué otro dato tenemos acá? Bueno, de acuerdo al elemento tenemos la masa atómica, tenemos el número atómico, tenemos su símbolo, tenemos su nombre. En este caso son estos, no vienen aquí sus números de oxidación, pero todos estos datos son los que estuvimos viendo anteriormente y los podemos identificar ya en la tabla periódica real. ¿Qué nos faltaría de ver? Y esto va a ser para otro video tutorial que más adelante lo vamos a hacer. Los tipos de elementos que también están en la tabla periódica. ¿Cuáles son metales? ¿Cuáles son no metales? ¿Cuáles son semimetales? ¿Y cuáles son los gases inertes? Y bueno, hasta aquí le dejamos en este video tutorial y nos vemos en el próximo.